coriónico. Y en este saco coriónico también vamos a tener vellosidades coriónicas. Esto lo va a cubrir completamente. Después, ¿qué va a pasar con esas vellosidades coriónicas? ¿Vellosidades coriónicas? ¿Eso es de que donde van a hacer el intercambio de sangre? Sí, pero ¿qué va a pasar? Las vellosidades coriónicas Exacto. Una parte de esas va a formar el corio frondoso. Y conforme va creciendo, el embrión va oprimiendo la otra parte. Entonces ya no hay riego sanguíneo. Y de esa forma se va a formar el corio liso. ¿Ok? Ok, estas son algunas de las características físicas de la placenta que ya lo había mencionado. Es un órgano feto materno, tiene una forma de disco, tiene una cara materna y una cara fetal. Ok, ¿qué características tiene la cara fetal? Tiene una superficie irregular. Superficie lisa por el labio. Es una superficie lisa, brillante y está dada por el labio, brillosa. ¿Ok? Y bueno, ahí se va a encontrar en una inserción casi siempre central, no tiene que ser todas las veces central, el cordón umbilical que tiene Dos arterias y una vena. dos arterias y una vena. Las arterias transportan sangre desoxigenada y la vena oxigenada. Muy bien. Y en la parte materna, ¿qué características vamos a Los encontrar? cotiledones. Exactamente. Esta es roja, Y los tabiques. brillante, y que tiene esos cotiledones, obviamente, separados por los tabiques. ¿Ok? Y se forma a partir del adhesivo basal del endometrio y obviamente también por la proliferación de tortugas. Muy bien, muy bien. Ya habíamos visto. Ok, esta también va a ser una pregunta de examen. ¿A partir de qué se va a formar la cara materna del adhesivo basal? Y la cara fetal se desarrolla a partir del corio frondoso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuándo empieza a ser funcional o empieza a cumplir la función la placenta? Eso es claro. Desde la tercera semana. A partir de la tercera semana. ¿Ok? Ya habíamos hablado del corio liso y del corio velloso. Ahí se ve muy bien, esa puede ser una figura para preguntar en el examen. Ok. Bueno. Una forma de verlo y de determinar la edad gestacional es por un ultrasonido. Y generalmente ahí lo ve, entonces la persona que está entrenada puede ser el radiólogo o el ginecobstetra entrenado con ultrasonido, puede medir el saco coriónico. Ahí ustedes ven eso que está en las flechitas, es el saco coriónico. Tiene una figura circular, obviamente, y el diámetro puede ser de 2 a 3 milímetros el saco coriónico, y esto representa una edad gestacional de 18 días. ¿Okay? ¿Es una pregunta de examen? No. Tantos detalles así, no. Ok. Bueno, ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, esta figura yo sí quiero que se la sepan muy bien. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dónde está la placa citotrofoblástica. Aquí la tenemos. Sí, y de aquí, ¿qué se va a formar? De esa placa citotrofoblástica que está en contacto con esta parte de la cara materna de la placenta, que está en contacto con el endometrio. Can you ¿Qué write capa whenever del she says endometrio? exam? Can you write it and send it to me? ¿Ok? And whenever Muy she bien. says, ¿Y por qué la se cuenta van a de formar exam, a partir can you de send la it to me? placa Thank you. citotrofoblástica? Los Los tabiques placentarios, también aquí, recuerden que hay entre cada tabique esas estructuras que se llaman cotiledones. Y también
van a estar en contacto con las vellosidades. ¿Ok? Y luego tenemos las vellosidades coriónicas. Aquí están. Las tengo en color verde para que traten de verlos. Ok. Las vellosidades coriónicas las tenemos de dos clases. Unas que se llaman de anclaje y las otras Flotante. flotantes o libres. ¿De acuerdo? Y ahí están. ¿Qué función tienen esas vellosidades coriónicas? Irrigación sanguínea. Riega y se lleva a cabo el intercambio gaseoso del sistema. Y de nutrientes. Como Ahí si es fueran donde se capilares. va a llevar el intercambio gaseoso y de nutrientes. ¿Ok? Aquí, ahorita les paso otra diapositiva donde vamos a ver la membrana placentaria. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se le llama la placenta hemocorial? Porque a diferencia de otros mamíferos, los hemocoriales que no se mezcla la sangre materna con la fetal. No se mezcla La sangre. materna con la fetal. Si hubiera esa mezcla de sangre materna con la fetal y fuera, por ejemplo, RH negativo la madre y el bebé fuera RH positivo, ¿qué podría pasar? Tratado como un cuerpo extraño y tratado con anticuerpos. Síndrome hemolítico fetal o una eritroblastosis fetal. Ok, generalmente esto no debe de ocurrir, pero puede haber unas pequeñas perforaciones en la membrana placentaria que pueden permitir ese contacto de sangre materna con sangre fetal. Maestra, Muy bien. ¿cómo dijo que se llama? ¿Síndrome qué? Hemolítico fetal. Hemolítico. Hemolítico fetal. Va a provocar anemia y hemólisis. Ok, ¿qué les dieron de los macrófagos placentarios o las células de Hoffmann? Sin ganas de proteger de toxinas o antígenos presentes en la madre al cuerpo. Tienen muy bien, doctor, gracias. Y aquí está el espacio intervelloso. ¿Qué función tiene ese espacio intervelloso? En el espacio intervelloso va a ser ¿Dónde se va? se va a llevar Déjame a cabo, terminar. se va a llevar también a cabo el intercambio, porque ahí es donde va a llegar la sangre de la madre. La sangre de la madre va a llegar al espacio intervelloso. ¿Y por medio de qué va a llegar esa sangre? Por medio de Las arterias espirales. Las arterias espirales. Espirales. La sangre va a llegar al espacio intervelloso por medio de las arterias espirales. ¿Qué tipo de sangre? Digo, ¿qué tipo de? Sí, sangre oxigenada o no oxigenada. Oxigenada. ¿Sí? Las arterias espirales de la madre. ¿Ok? Porque lo quedé con cara de que, ¿qué pasó? No, ¿ok? Ahí es donde va a llegar la sangre. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que se lleva esa circulación? Pero de la Bueno, fetal, aquí de la circulación placentaria vamos a dividirla a la vez en dos: circulación feto-placentaria y circulación materno-placentaria. La membrana placentaria, esto es importante y es pregunta de examen, se forma por tejidos extrafetales, ¿ok? Bueno, vamos a ver la circulación feto-placentaria. ¿Quién quiere hacer un repaso de la circulación feto-placentaria? Adelante, doctor. ¿Perdón? ¿Puedo hacer más de quién? Pase si quiere. Sí, para que lo señale, pero no es cierto. No importa, le ayudamos, no se preocupe. Bueno, la sangre desoxigenada sale del feto y viaja por las arterias umbilicales hasta donde topa el cordón umbilical con la placenta. Ahí se ramifican y forman las arterias coriónicas. Se ramifican más y llegan hasta las vellosidades, donde hacen el intercambio de la sangre desoxigenada del feto con la sangre oxigenada de la madre. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes se dan cuenta, en estas vellosidades van a ver que tiene capilares arteriales y venosos. A esto se llama una red arteriocapilar. ¿Sí? O arteriovenosa, perdón. Sí, una red arteriovenosa o sistema arteriovenoso. Muy bien. Se van a comunicar entre ellos. en conjunto y forma capilares. Se van a formar los capilares.
Entonces ahí tiene un sistema amplio de intercambio en toda esa parte de la placenta. ¿Ok? Aquí es bien importante decir que la sangre, otra vez, materna y fetal no se mezcla. Y si lo he repetido varias veces es porque va a ser pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo el feto va a desechar los productos que no necesita. Se llaman productos de desecho, que generalmente vienen el CO2, urea, ácido úrico y demás. Entonces, de esta manera se va a desechar. Entonces, después de esto, va a tomar sangre que es rica en oxígeno y de nuevo, a través de esa red y de esas, se va a ir hasta la placa trofoblástica, donde se va a formar la vena umbilical y va a llevar la sangre oxigenada. Así es este tipo de circulación. Ahora, la circulación materno-placentaria. ¿Quién le quiere? Doctor. No hay problema si me sale, si me equivoco en algo. No hay problema, aquí le ayudamos. Que primero las arterias endometriales de la madre la sangre la van a dispersar en el espacio intervelloso. Aquí lo que sucede en el espacio intervelloso es que el libro a veces como que medio confunde, pero básicamente se resume en que la sangre del espacio intervelloso va a interactuar mediante las vellosidades para así poder hacer el intercambio. En teoría se puede decir que todo esto se está tocando, bueno, en sí todo esto sí se está tocando, pero no se toca la sangre como tal. Es una transferencia más que nada de sustancias, se podría decir a nivel iónico. Entonces se transfieren los nutrientes, ya sean hormonas, minerales, oxígeno, demás, y todo esto se va a transferir mediante la vena umbilical. Ok, muy bien, gracias, doctor. Muy amable. Entonces, la sangre oxigenada va a venir de la madre y la va a llevar, ¿por qué vía? ¿Por las arterias? Espirales. La sangre materna va a llevar oxígeno al embrión por medio de las arterias espirales. Muy bien. Cuando ustedes ven en esta figura, así llega. Entonces, la presión de las arterias es como que fuerte. 150 mililitros, ¿no? Exactamente. Entonces, es fuerte. ¿Qué va a pasar en ese momento? Preeclampsia. ¿Qué puede No. pasar? Entonces, fíjense lo maravilloso que es Dios. En estos capilares que están en las vellosidades, van a empezar a formarse como unos taponcitos. No es cierto, no ocurre en los capilares, perdón. Ocurre en las venas espirales. Se van a empezar a formar unos taponcitos. ¿Por qué? Porque si bien el oxígeno es bueno para el feto, en las primeras semanas de vida no lo es. Y si llega demasiado oxígeno al feto, ¿qué va a pasar? No, demasiado oxígeno. También es dañino. Y pueden haber abortos. Se intoxica. Exactamente. Entonces, en estas arterias espirales se empiezan a formar unos pequeños taponcitos para evitar que la presión llegue con mucha fuerza o que salga demasiada sangre al espacio intervelloso. ¿De acuerdo? Entonces, sí se dan cuenta qué maravilloso es Dios, que ha pensado hasta en esas cosas, en los mínimos detalles. O sea, definitivamente no somos producto de una evolución. Ok, entonces... Perdón, doctor. ¿Tiene nombre o nada más un papel ahí de De microfibrina. Se hacen como de fibrina. ¿Sí? Doctora. ¿A cuánto tiempo
van a desaparecer más o menos entre la 11 y la 14ª semana, más o menos, doctora. Entonces, de esta manera la presión va a disminuir, va a tener el intercambio en el espacio intervelloso, va a haber intercambio de todo el oxígeno y de los productos o los nutrientes que necesita el embrión, y bueno, y la sangre que ya va a desechar, o los productos de desecho del embrión van a regresar por las venas, por las venas endometriales, que aquí están, ¿ok? Ahí están, del feto, ahí. Y así, Oiga, maestra. dígame. ¿Hay alguna patología específica en el caso de que se intoxique el feto? Sí, se hace una preeclampsia. Ah, esa es la preeclampsia. Preeclampsia y eclampsia. Que es cuando la madre expresa edema, Sí, presión sí, alta. doctor. Eso es lo que pasa cuando llega mucho oxígeno al feto. Exactamente, doctor. Ah, ok. Preeclampsia y eclampsia. Sí, ¿A qué se debe la eclampsia? es lo mismo. Ya la eclampsia es cuando hay crisis Convulsiones. convulsivas. Es parte de lo mismo. Entonces, algunas patologías de la placenta es que si esa circulación uteroplacentaria disminuye, va a provocar disminución de las concentraciones de oxígeno, que esto se llama hipoxia fetal. Entonces, o bien puede matar al feto, o si nada más disminuye con las cantidades necesarias para que el feto pueda sobrevivir, no se va a desarrollar de manera adecuada, y entonces vamos a tener lo que se llama una restricción del crecimiento intrauterino. O sea, el bebé se va a formar, pero van a ser chiquito y de bajo peso. Es como lo que pasa en el embarazo múltiple cuando se le da también. más sangre a un feto que al otro. Algo parecido, doctor, ¿sí? Algo parecido, pero por otros mecanismos. Bueno, ok, ya su compañero había mencionado que la placenta madura contiene 150 mililitros de sangre en los espacios intervellosos y se repone 3.4 veces por minuto. Ok, ay, perdón. Doctora, ¿es importante decorar estos números? No creo. Yo no lo voy a preguntar. Pero bueno, la ginecóloga tal vez para ella sí sea muy importante, pero yo siempre les pongo preguntas de recuperación. ¿Cuánto tiempo dura para una circulación? ¿Completa? ¿Cómo? De circulación materna y circulación fetal, ¿cuánto tiempo dura una circulación? ¿Cuánto tiempo dura el ciclo? El ciclo es un recambio continuo. Es como el que está haciendo. Sí. Pero sería eso, que se le pone de 3.4. 4 Que veces, sí. entra en 3.4 y sale. ¿Es de 4 veces? ¿Por qué? Sí, Si ustedes se dan cuenta, generalmente vamos a poner más énfasis en lo que sea representativo para la clínica y para el paciente. O sea, esos detallitos como que mide 3.2 micras, realmente yo no le encuentro sentido recordar esos detalles. Lo que sí le encuentro sentido es saber si es sangre oxigenada o sangre no oxigenada. ¿Sí? Pero no quiero decir que no deban de leerlo, o sea, es importante, es como cultura. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué función tiene la membrana placentaria? Aquí está la membrana placentaria. ¿Protege el ¿Ok? feto de infecciones? ¿Perdón? ¿Protege el feto de infecciones? No necesariamente, hay muchas infecciones de las cuales no lo protegen. Pues una de las principales es que ayuda a separar la sangre materna de la fetal. Pero Esa también, es una de las funciones más pero importantes. también protege de entrada de ciertas sustancias y toxinas hacia el feto. ¿Realmente es muy efectiva? Sí. No. Hay medicamentos que dicen prohibido para embarazadas porque penetra la placentaria. Aunque yo vi un artículo, o sea, ya ve que ellos estaban en lo de trabajo, decía que era muy eficaz. Bueno, dice que en las primeras etapas del embarazo es más permeable y deja pasar nutrientes y cosas de la madre. Y ya después en las últimas etapas se hace más impermeable y para que no pasen
Es muy selectiva. Es selectiva, sin embargo, hay muchas sustancias que sí atraviesan esa barrera. Muchos viruses. Tanto virales, bacterianas, medicamentos, sí, drogas. Entonces, ojalá fuera más efectiva, pero no es tan efectiva. Muy bien, entonces, esa membrana placentaria, esto sí es importante. ¿De qué se compone? Tiene 4 capas, que son el sincitio, citotrofoblasto, tejido conjuntivo de las vellosidades y el endotelio de los capilares fetales. Son generalmente estructuras extrafetales, ¿ok? Su compañero tiene razón, poco a poco se va a ir adelgazando. Y ese adelgazamiento de esa membrana ocurre alrededor de la semana 20. Ya habíamos mencionado por qué son las células de Home Power y por qué es hemodial. Muy bien. ¿Qué le atraviesa? ¿Qué atraviesa la barrera placentaria? Pues es todo esto que la atraviesa. Las hormonas esteroides maternas, la tiroxina, progestágenos sintéticos, que si la mamá está embarazada y le dan este tipo de medicamentos, va a ocurrir una mascularización de los fetos femeninos. Y también cuando se da este tipo de medicamento como el dietilestilbestrol, puede condicionar a carcinoma de las células claras de la vagina. Y estos son los virus que sí van a pasar: la rubiola, citomegalovirus, coxsackie, varicela, sarampión, polio, y también mencionaban el virus de la viruela y fármacos. Una buena parte de los fármacos van a atravesar esa barrera. ¿Ok? Y lo que no atraviesa es la heparina y la heparina no la atraviesa, y también la insulina en las etapas tardías. Sí la atraviesa, la mayor parte de los virus la atraviesa. No lo puse ahí, pero sí lo atraviesa. Ok. Esta es la enfermedad hemolítica del feto del recién nacido. Es cuando las células sanguíneas del feto escapan por la barrera placentaria y se mezclan con las células de la madre. Entonces, se va a desencadenar una respuesta inmediata de anticuerpos de la madre. Entonces, la madre va a defenderse y va a crear anticuerpos contra el feto. ¿De acuerdo? Entonces a eso se le llama isoinmunización y va a provocar una hidropesía fetal. ¿Qué es la hidropesía fetal? Generalmente el bebé va a empezar a hemolizar la sangre y al producir hemólisis va a tener anemia, y al tener anemia va a tener una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿De acuerdo? Y a eso se le llama hidrops fetal. ¿Esta enfermedad es mortal en el 100% de los casos? No. Se pueden hacer muchas cosas, incluso en el feto se puede hacer transfusiones fetales. Y cuando nace el bebé también se puede hacer hemotransfusiones. Doctora, lo que dice ahí de su inmunización, ¿es el tratamiento o es...? No, es lo que hace la madre. Ah, ok. La madre crea anticuerpos contra el feto. Disculpe, la hemólisis es cuando se va por los anticuerpos, se va a destruir las células sanguíneas. Cuando hay palabras que son así con lisis es porque se destruye, ¿no? Exacto. Doctora, la hidropesía es anemia y luego... Sí, cuando hay anemia y hay una insuficiencia cardíaca, hay edema. ¿Sí? Y es por eso que se ven los niños así. Hay ascitis, o sea, ahí ya hay líquido libre en la cavidad abdominal. Por eso se ve así. Ok, las funciones de la placenta ya lo habíamos mencionado, es el metabolismo. ¿Del metabolismo de qué? Metabolismo de ciertas nutrientes, proteínas, De glucosa, Óxidos, de lípidos, aminoácidos, de todo. Síntesis de hormonas. Transporte, ahorita vamos a ver secreciones de hormonas de protección y excreción. Vamos a ver uno por uno. Metabolismo.
tiene que ver con el metabolismo del glucógeno y aquí interviene también el hígado del paciente, de colesterol y ácidos grasos. Todos ellos son fuentes de nutrición para el bebé. Hay que hacer énfasis también en que los ácidos grasos van a ser en una cantidad muy pequeña, ya que estos mayormente van a ser utilizados para sintetizar, me parece que, déjame pensar, van a ser utilizados para sintetizar, hay una proteína que hay una sustancia que es importante a base de ácidos grasos, pero el libro menciona que sí van a ser muy poca la cantidad de ácidos grasos. Tienen que ver con la síntesis, obviamente esos lípidos tienen que ver síntesis de hormonas, de vitaminas, principalmente las que son liposolubles, también tiene que ver con los ácidos de cadena larga, como son los PUFA, que todo eso tiene que ver con una mejora del sistema también neurológico del bebé. ¿Ok? El colesterol, bueno, ya mencionábamos eso, que también es muy importante. Y aquí, el transportar sustancias, ya lo habíamos mencionado. Ya me acuerdo más. Ajá. Algo esteroideo, me parece. ¿Qué? Algo esteroideo. Esteroides. Ajá. Sí. Los ácidos grasos, ya me acordé. Sí, sobre las hormonas esteroideas. Ok, entonces tenemos que puede ser por difusión simple, que generalmente va de una concentración más alta a una concentración menor hasta que hay un equilibrio. Una difusión facilitada, para eso se necesitan proteínas transportadoras por transporte activo, como por ejemplo aquí vamos a necesitar canales iónicos, canales de sodio, potasio y de cloro, y también por pilocitosis. Entonces la difusión simple, generalmente las sustancias que se transportan es el oxígeno, el dióxido de carbono, agua, lípidos y urea. Por difusión facilitada, la glucosa, transporte activo, los electrolitos y pilocitosis, generalmente esta está mediada por receptores. Ahorita vamos a ver. Entonces, dentro de los gases, que es el oxígeno y el dióxido de carbono, ya lo habíamos mencionado, depende del flujo de las arterias espirales maternas, ¿ok? Depende del flujo de la placenta. Pero también puede transportar con mucha facilidad gases nocivos para el feto. ¿Como cuáles serían gases nocivos? Humo del cigarro. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Gases. Y algunas sustancias que se usan para anestesia. ¿Sí? Ok, nutrientes. Tenemos, ya lo habíamos mencionado, agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, electrolitos y transporte del hierro. Pero este transporte del hierro necesita de la transferrina, que es una proteína, para transportar el hierro. Solito no se transporta. Ok, los electrolitos, y ahí tenemos las hormonas que también se pueden transportar, y generalmente tenemos la insulina que puede pasar esa barrera placentaria en pequeñas cantidades al final del embarazo. ¿Por qué mencionamos la insulina? Porque muchas veces una mujer diabética no se quiere poner insulina, ¿sí? Pero realmente no afecta al producto y sí va a beneficiar a la mujer, ¿ok? Y obviamente al producto también. Anticuerpos también van a atravesar la barrera placentaria, y principalmente los anticuerpos IgG, que son las inmunoglobulinas, son los anticuerpos que van a atravesar la barrera placentaria, y esto le va a proveer de cierta inmunidad al feto. Eso significa, por ejemplo, que tenemos una crisis de, vamos a decir, de varicela. Ok, ya está por nacer ese bebé. Entonces, ha estado la madre en contacto con sus otros hijos que tienen varicela, y a la madre ya le dio varicela.
Pero en todo este lapso de tiempo, esos anticuerpos IgG contra varicela están pasando al producto. Entonces ya les dio cierta protección placentaria y cuando empiece a dar leche o a amamantar, va a seguir secretando este tipo de anticuerpos, entonces el bebé de una u otra forma está protegido. Y también va a transportar los productos de desecho como son urea, ácido úrico y bilirrubinas. Ok, generalmente los fármacos, la mayoría va a pasar y puede ser nocivo para el feto y también puede pasar estos metales pesados, alcohol, pesticidas, nicotina, anestésicos, dióxido de carbono, sí. ¿Habrá alguna patología que impida de manera específica el transporte de alguna sustancia, ya sea por ejemplo el transporte de algún anticuerpo o de alguna hormona? Patología sí, doctor, por supuesto que hay muchas. ¿Sí? Doctora. Ok, y estos agentes infecciosos también, ahí sí puse el HIV. ¿Sí? Doctora, Sí. sobre las inmunoglobulinas, por más que la madre está pasando anticuerpos al bebé, no puede afectar la enfermedad, como si la madre si está padeciendo de una enfermedad, luego sí pasa por desnutrición. Sí. No, generalmente no pasa los anticuerpos. Pero obviamente, si ella está enferma, sí va a pasar, no ha creado anticuerpos, Sí, va a pasar la enfermedad. ¿Perdón? Y si es un recién nacido, también tiene esa misma Sí, por la leche. Sí le queda inmunidad. Sí, doctor. ¿También ayuda la leche materna? También, por supuesto. Es oro blanco. Sería oro. Ok, y también sirve para síntesis de hormonas. Ya habíamos dicho, por ejemplo, se sintetiza en la placenta la hormona gonadotropina coriónica humana, y esto lo hace en el sincitio trofoblasta. ¿Cuál es la función de la hormona gonadotropina coriónica humana? Va a mantener el cuerpo lúteo y tiene su máxima concentración hasta la semana 8. También se va a sintetizar progesterona y estrógenos, y ahí están las funciones de cada uno. Creo que ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ok. 8 minutos. 8 minutos. Ok, una de las hormonas que también se va a sintetizar es la tirotropina coriónica, que es parecida a la tirotropina hipoficiaria, que van a estimular la secreción, obviamente, de las hormonas tiroideas. Y esto sirve para regular el metabolismo. Y otra hormona bien importante es el lactógeno placentario humano, o también llamada somatotropina coriónica humana, que generalmente se empieza a sintetizar al final del embarazo y va a estimular las glándulas mamarias para prepararlas para la producción de la leche. Y aquí es bien importante, aumenta la resistencia de la insulina para que el feto tenga mayor biodisponibilidad de esta misma sustancia. ¿Ok? Y ahí está lo que su compañero mencionaba. Sirve para los ácidos grasos y también facilita el transporte de los aminoácidos. ¿Ok? Patologías. ¿Cómo se llama esto? Placenta previa. ¿Qué características tiene el sangrado de la placenta previa? Rojo oscuro. Sangre brillosa. Sangre brillosa. Sí. ¿Qué problemas podemos tener por un paciente así? El cordón umbilical es largo y puede salir antes del bebé. Ok. Esa es otra patología. Pero que así nada más, simplemente por mirar esta imagen, ¿qué puede pasar? Puede bloquear a la hora del parto, puede bloquear a La cabeza del bebé. la cabeza del bebé. Imagínense, y si sale primero la placenta, ¿qué va a pasar con ese bebé? Se queda sin oxígeno y ese bebé puede morir. Una Entonces, solución es una cesárea. se hace cesárea. Cesárea. O cambiar en posición No se puede cambiar de posición, de la mamá. pero no puedes cambiar la posición de la placenta. No, es que leí, hay una posición, no sé cómo se llama, es que la cabeza hacia abajo o las calladas hacia arriba. Pero eso es en el caso de el bebé se encuentra. Creo que hablas de la Pero en este caso no se puede porque la placenta no se puede mover de posición.
O eso en el umbilical largo. Pero no, definitivamente no se puede mover la placenta. En estas situaciones no, es cesárea. Ok, ya habíamos visto cuando está implantado de manera anormal, que se llama placenta creta e increta, hipercreta. Ok, que también no solamente ya está ocupando no solamente la capa funcional, sino también el miometrio, y puede también atravesar todo el miometrio, y puede el peritoneo y otros órganos. En cretas. Ok, quiero que lean por cuenta propia la preeclampsia relacionada con todo esto, con la formación de la placenta. Ya habíamos dicho que puede haber un retardo del crecimiento intrauterino. Los tumores infiltrantes son muy raros, así que no los vamos a ver. Y otra también es la enfermedad hemolítica del recién nacido, que ya la habíamos mencionado. Vamos a ver ahora las características del cordón umbilical. Generalmente, ¿dónde se va a implantar? ¿O se inserta? Se inserta en la placenta. Sí. Generalmente en la mitad De la placenta, en el centro. Se forma a partir del pedículo de fijación. Ya habíamos mencionado que tiene 2 arterias y una vena. Y todo ese material que está dentro del cordón umbilical se llama gelatina de Warner. Sí, maestra. ¿Esa es una imagen real, una representación ilustrativa? Pues se supone que es una imagen real de un embrión. ¿Sí? Es que se ve sorprendente cómo están ahí Sí. los vasos sanguíneos Sí. en el cordón umbilical. Sí, ahora hay muchas técnicas para hacer estos. Ok, mide de 30 a 80 centímetros de largo y tiene un diámetro de 1 a 2 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo están los vasos sanguíneos? En espiral. En espiral, porque realmente son más largos que el cordón umbilical y tienen que adecuarse. Aquí tenemos una patología. Se ve una sola vena y se ve Una una sola arteria. ¿En qué patología? Puede ser una variante y no representar ningún problema. Pero si podemos pensar en algún problema con una arteria y una vena única, ¿qué patologías podrían estar asociadas? Alteraciones cromosómicas, muy bien. ¿Qué otro tipo de enfermedades? Quizá se pueda alterar el desarrollo al no tener quizá que no se puedan desechar la misma cantidad de cosas al solo tener una arteria. Anomalías cardíacas y renales. ¿De acuerdo? ¿El trastorno del oxígeno también no se vería afectado? No. Generalmente el cuerpo crea mecanismos de compensación. ¿Ok? Es como, por ejemplo, cuando un riñón te falla, ¿qué pasa con el otro riñón? Se hipertrofia, crece para cumplir doble función. Por eso te digo, generalmente hay situaciones compensatorias. Aquí tenemos una representación. Esto no sirve. Esta es la vena umbilical y estas son las arterias umbilicales y ahí se ve la gelatina de Warner. Si la figura se viera un poquito diferente, parece una paleta payaso. Por eso porque a mí me da. Ay, sí, doble. Entonces, las alteraciones del cordón umbilical ya lo habíamos mencionado, que es una arteria umbilical única que está relacionada con anomalías cromosómicas, cardíacas y renales, o también puede ser una variante de lo normal y no representar ningún problema para el producto. Si tienen cordón muy corto, ¿qué puede pasar? No se va a distribuir completamente ahí, ¿no? ¿Perdón? No se va a distribuir completamente. No. ¿Qué pasa cuando... Sí, doctor. Exactamente, problemas al nacimiento. Si tiene un cordón muy corto, no va a descender el producto y puede terminar en cesárea. Ok, y si tiene un cordón muy largo, Puede bloquear el camino. se puede enredar. ¿Verdad? Y bloquear el camino. Bloquear el camino.
Un detalle que como lo vemos cuando empiezan los primeros residentes de ginecobstetricia, cuando son R1 y cómo lo regañan de feo, cuando está la mujer en trabajo de parto y a veces le rompen las membranas cuando todavía no es adecuado, y si tiene un cordón muy largo, ¿quién va a descender primero? El cordón, y se llama prolapso de cordón. Entonces hay una disminución de la oxigenación al bebé, puede provocar una hipoxia o incluso hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento de descender el producto va a comprimir el cordón y de esa manera se corta el oxígeno al feto. Entonces, hay otras veces que en el cordón, cuando es muy largo, se hacen nudos. ¿Y cómo se puede saber que es más corto que tan largo? Por un resumen, doctora. Se hacen nudos. Entonces se llaman nudos verdaderos o nudos falsos. Entonces, cuando son nudos verdaderos, ¿qué va a pasar? Exactamente. Al momento de descender se va a apretar y va a disminuir también el aporte de oxígeno. Los verdaderos ya bloquean la circulación. Y cuando es largo igual, se puede poner alrededor del cuello. Y también va a batallar para descender ese bebé. Y también En el cuello, se va a sí. ahorcar. ¿Sí? Entonces hay maniobras que hacen los ginecobstetras para liberar ese cordón del cuello. Usted Este vio un sería caso así. el- Y no falso. simplemente en el cuello, puede estar en el brazo, en el torso, en el pie, en cualquier Sería parte. un nudo falso verdadero alrededor del. No, ese se llama circular de cordón. Aquí. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí el cordón está alrededor del piecito del bebé. Ok. Y esto es, ¿Eso puede generar malformaciones después? O sea, eso puede generar que no crezca bien la piernita o algo así. Sería lo mismo como las pruebas amnióticas. Sería algo parecido. Porque las bridas son dentro de sí. Vamos rapidísimo con embarazo múltiple. El embarazo múltiple, cuando nacen gemelos, trillizos, ¿ya se acabó? así 3 minutos. Nos vemos el miércoles. Doctora, Pero el embarazo se ve en el Doctora. examen. ¿Sí? Este tema viene en el examen el viernes. Sí, el embarazo múltiple. Para que lo vayan a Lloramos, vamos a llorar.